¿Me seguirías queriendo si fuera un gusano? Hermanos, esta frase suena un poco graciosa y espero que a ninguno de los hermanos aquí se le hayan preguntado alguna vez, pero esa en esencia, esa pequeña pregunta, ¿me amarías si fuera otra cosa? Podríamos decir que es la raíz o el tema central de un libro bastante famoso, que es el de La Metamorfosis de Franz Kafka. Este es un hombre que un día va a dormir tranquilo a su habitación y despierta y resulta que ya no es él. Ya adquiere una nueva forma que es la de un bicho, una cucaracha enorme, y esto a la larga termina causando problemas para con su familia y termina muerto en la soledad. Todo por haber perdido su identidad, todo por haber perdido lo que era, por haber cambiado quién era, terminó sucediendo una tragedia. Hermanos, el día de hoy quisiera contarles una historia acerca de la identidad de nosotros, de quiénes somos, qué es lo que somos en Cristo. Esta será una historia, una narrativa épica desde el comienzo de esta identidad hasta lo que somos ahora. Por eso, la prédica del día de hoy lleva por título Recuperando la identidad que nos santifica. Lo que ha dicho Dios que somos nosotros y cómo esta identidad nos acerca a Dios. ¿Cuál es esta identidad que nos santifica? Es el sacerdocio de todo creyente. Esa es la identidad original que deberíamos de tener, hermanos. Esa es la identidad a la que estamos llamados como cristianos. Y quisiera contarles esto a modo de una historia. Y quisiera empezar por el primer acto. El génesis del sacerdocio, el génesis del sacerdote. Hermanos, primero para ver esta parte tenemos que definir qué es un sacerdote. Un sacerdote, como lo podemos ver en esta imagen, se puede describir con estas palabras. En el hebreo es Cohen, en griego es hierefs, y en latín es sacerdos, de donde viene la palabra sacerdote. En sí, ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es la persona encargada de hacer lo sagrado, hacer aquello que vincula al pueblo, que conecta a las personas que representa con la deidad, con el Dios. Entonces entendemos que el sacerdote tiene un papel central para poder juntar a un grupo de personas con el Dios que siguen esas personas. Y el pueblo de Israel estaba envuelto en una cultura donde habían varios sacerdotes, donde todos los dioses paganos, esos dioses falsos y reales, tenían a un sacerdote. Y ellos tenían prácticas bastante curiosas, bastante inmorales, pero el sacerdocio levítico, el sacerdocio del pueblo de Israel era diferente, era santo, era sagrado, era moral, era puro, era limpio. Y los sacerdotes se encargaban principalmente de hacer los sacrificios a Dios en el templo, también se encargaban de la adoración en el santuario, se encargaban de bendecir a la nación, se encargaban de enseñar la ley de Dios y se encargaban de determinar la voluntad de Dios. Eso era lo que era un sacerdote. Pero un tema muy importante, hermanos, es que la identidad de sacerdotes no estaba reservada para unos pocos. El plan original de Dios era hacer un mundo, una humanidad llena de sacerdotes. Y esto lo vemos desde el principio mismo, desde la creación. Lo vemos en el relato de Génesis 1. Los israelitas estaban en un entorno cultural donde los otros pueblos, cuando levantaban una edificación, un templo, hacían una ceremonia de 7 días. Y se decía que para el séptimo día, la deidad descendía a través de una pirámide, un shigurat se le llama, descendía esa divinidad por esa pirámide que estaba al lado del templo, entraba en ese templo y se decía que reposaba al séptimo día. Cuando Moisés escribe el Pentateuco, cuando escribe este relato de Génesis, los israelitas comprendían muy bien que cuando Dios estaba hablando de la creación del mundo en 7 días, estaba hablando del mundo, del cosmos completo, como el templo de Dios.
Tal vez alguno podría preguntarse, bueno, entonces, ¿Dios no creó el mundo en 7 días? Yo creo que sí, hermanos, que Dios creó el mundo en 7 días, pero que la providencia de Dios acomodó todo perfectamente para que esta enseñanza se quedara bien comunicada en las mentes de los israelitas. El hecho de que Dios no solamente era un Dios que estaba en un templo limitado, finito, pequeño, sino que Dios era el Dios de todo el cosmos y todo el universo es el templo de Dios. Y aquí podemos ver estos como paralelismos entre la creación y y los templos y el templo de Dios que después fue creado con el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En los tiempos antiguos, cuando las personas, los sacerdotes, las otras culturas hacían un templo, en el lugar más sagrado, en el lugar especial de esos templos, ponían la imagen, una estatua de su Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros sabemos que la Biblia nos dice que en el templo de Israel no había ninguna estatua, porque Dios es espíritu y él no tenía una figura ahí que lo representara. Pero cuando Dios creó el mundo, sí puso una imagen de él en medio de ese mundo, en medio de ese templo cósmico. De seguro ya se imaginará que esa imagen que Dios puso en este templo cósmico somos nosotros, hermanos. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y así como en las otras culturas, en el templo ponían una estatua representando al Dios, el Señor vivo, el Dios de Israel, el Dios verdadero, nos puso nosotros como su imagen en medio de esa creación. También vemos que está el templo jardín. El jardín del Edén también fue creado como si fuera un templo. Vemos que, por ejemplo, la entrada del jardín del Edén estaba mirando hacia el este, de la misma manera que estaba la entrada del templo de Israel. Vemos que en el centro del jardín estaba el árbol de la vida. Y cuando Dios manda a Moisés a que haga un candelabro con 7 velas, ese candelabro nos recuerda mucho el árbol de la vida. Vemos que Dios puso a 2 querubines a la salida del huerto del Edén, cuando sacó a la humanidad, al hombre, y también Dios puso 2 querubines en el arca del templo, ahí adentro. También recordemos que en las culturas antiguas, el monte era el lugar donde los hombres se encontraban con Dios, porque para ellos la montaña era el lugar donde la tierra y el cielo se conectaban. Por eso Moisés se encontró con Dios en el monte Horeb. Por eso Abraham fue a sacrificar en el monte Moriah. Por eso cuando vemos que las personas querían acercarse a Dios, se iban al monte, se iban a un lugar alto. Y por la descripción que nos da Ezequiel 28:14, podemos ver que el pueblo, perdón, el jardín del Edén estaba sobre un monte. También dice que de ahí nacía un río que se dividía en 4, y normalmente donde nacen los ríos es en las partes altas. Así que vemos que Dios creó perfectamente el jardín del Edén para darnos una ilustración de lo que es el templo de Dios, para que nosotros entendamos que el hombre estuvo llamado desde el inicio a vivir en la presencia de Dios. Y algunos se preguntará, bueno, si el Edén también es un jardín, entonces significa que Adán y Eva eran de cierta manera sacerdotes de ese jardín. Y efectivamente, hermanos, Adán y Eva eran los cuidadores de ese espacio sagrado. En Génesis 2:15 se dice que Dios creó el huerto del Edén y que ahí puso al hombre para que lo labrase y lo guardase, lo labrase y lo guardase. Y esas dos palabras son las que están aquí atrás en hebreo, Abab y Shamar. Y esas dos palabritas se usan mucho en el contexto de un sacerdote sirviendo en el templo. Eso lo vemos, por ejemplo, en números 3, del versículo 7 al 8. Se usan estos dos verbos. Cuando estos dos verbos están juntos, hace referencia a un sacerdote haciendo las labores del templo, porque esta palabra de labrar también significa servicio. Entonces, el hombre, la mujer, la humanidad completa estaba llamados a ser sacerdotes, a ser los representantes de Dios en el mundo. Por eso se les dio esa autoridad para que gobernaran el mundo, porque el hombre tenía que representar a Dios. El hombre tenía que tener una comunión íntima, santa y sagrada con Dios. Pero sabemos lo que pasó, hermanos.
Sabemos que Adán y Eva pecaron en el huerto y se rompió esta comunión. Aún así podemos ver cómo los padres, los patriarcas, sacrificaban. Ellos eran como sacerdotes de su hogar. Vemos el caso de Abel, que ofrendó a Dios sus corderos y por eso fue asesinado por Caín, por la rabia que le tenía, por la envidia. Vemos que también Noé sacrificó cuando fue salvado del diluvio, hizo un sacrificio. También tenemos el caso de Abraham y tenemos el caso de Job, que todos los días hacía sacrificios por si sus hijos habían pecado. El entendimiento de las culturas antiguas era que el padre de hogar, el padre de la familia, era un sacerdote. Tenía que ayudar a vincular a su familia con Dios. Tenía que formar ese puente. ¿Qué pasó después, hermanos? Que Dios juntó a la nación de Israel, la creó para sí mismo y él estableció que la nación de Israel iba a ser una nación santa. Nos dice el versículo de Éxodo 19:6 lo siguiente. Dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas dos son las palabras que dirás a los israelitas. Ustedes tenían que ser la nación santa. Serán un reino de sacerdotes. Por eso vemos que Dios pone a los israelitas en el lugar del actual Israel. Por eso tenían que estar en ese lugar. ¿Por qué? Porque era un lugar muy céntrico. Era un lugar donde estaban rodeados de todas las demás culturas de ese tiempo. Y el objetivo de que ellos estuvieran en el centro era para que reflejaran a las demás culturas lo que era el verdadero Dios, cómo se tenía que vivir moralmente y santamente. Mientras las otras culturas sacrificaban a sus hijos pasándolos por fuego a los dioses, el pueblo de Israel tenía que mostrarse diferentes. Mientras las otras culturas nos hablaban de prostitución ritual, de orgías, de depravaciones, de todo ese tipo de cosas enfermizas, el pueblo de Israel tenía que mantenerse puro, tenía que mantenerse santo. Pero ya sabemos la historia, hermanos. El pueblo de Israel terminó apostatando, terminó yéndose en pos de ídolos falsos, en pos de falsos dioses. Y lo que se supone que iba a ser en un comienzo el ejemplo de ellos para el mundo, ellos terminaron adoptando el ejemplo de las naciones que tenían a su alrededor. Pero aquí es donde entra nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, vivió una vida perfecta, sin ningún pecado, para poder morir en la cruz. Cuando muere Jesús en la cruz, lo que Él está haciendo es tomar el lugar que nosotros nos merecíamos. El hombre pecador merecía ser sacrificado, el hombre pecador merecía morir porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo llega entre nosotros y el Padre y dice, yo voy a pagar lo que merece Sergio, lo que merece Leo, lo que mereces tú, hermano. Lo que él merecía, el castigo que iba a ir sobre él, póngalo sobre mí, póngalo a mi cuenta. Y ahí Jesús toma nuestro castigo y a nosotros nos entrega el premio que él merecía, el ser reconocido como hijo de Dios, el ser declarado justo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú crees en el Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, si tú tienes fe en que murió y resucitó de los muertos por tu salvación, tú automáticamente eres un hijo de Dios. Y en ese momento tú eres un sacerdote de Dios. Tú ya eres una persona encargada de vincularse con Dios, de unirse a Dios y ser la persona encargada de comunicar a ese Dios a las demás personas, a las personas de tu alrededor, a tus contemporáneos. Estamos llamados para eso, porque con la obra de Cristo logró hacer que fuéramos una nación de sacerdotes, un reino santo. Y gracias a Dios, ya no va a ser como Adán y Eva cuando pecaron y se perdieron este vínculo con Dios. No es como el pueblo de Israel, un pueblo étnico que pecó y fue desvinculado debido a su pecado.
No, nosotros contamos con el sacrificio de Jesús y eso es una garantía de que seguiremos siendo sacerdotes por el hecho de ser su hijo, de ser sus hijos, por el hecho de tener al Espíritu Santo. Pero hermanos, aquí es donde entra nuestro segundo acto, el secuestro de la identidad. El secuestro de la identidad. ¿De qué hablo con todo esto? ¿A qué me refiero? A lo siguiente, hermanos. En un inicio, la iglesia cristiana era perseguida. Los reyes, los emperadores del momento buscaban las maneras de acabar con estos hombres que adoraban a un Dios que quería recibir toda la adoración para él y no permitía que se adorara a Zeus, a Afrodita, a Diana de los Efesios. Ellos pensaban que como estos hombres estaban olvidándose de los dioses ajenos, la paz de Roma iba a verse rota, iba a verse arruinada. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, las cosas se invirtieron. Los que originalmente eran perseguidos terminaron convirtiéndose en la religión oficial del imperio. Vemos que para el año 380, por el edicto de Tesalónica, el cristianismo se declaró como la religión oficial. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que antes la gente que quería acercarse a Dios o que de verdad creía en Jesús, lo hacía a pesar de su vida, a pesar de que podía morir. Pero ¿qué pasó cuando se estableció el cristianismo como religión oficial? Que ahora ya todos tenían que ser cristianos, aunque en realidad no lo creyeran. Y eso hizo que la religión a un nivel institucional, el cristianismo, se fuera corrompiendo, se fuera ensuciando, porque iba ingresando gente que genuinamente no amaba a Dios, que preferían el lujo, que preferían la vestimenta de la Roma imperial. Y fue cuando poco a poco lo que hoy conocemos como catolicismo romano se fue desvirtuando, hasta el punto de secuestrar la salvación, por así decirlo. Ellos tenían la idea, o tienen todavía la idea, de que la iglesia sigue siendo la encarnación de Cristo, de que tú, si quieres ser salvo, si el individuo quiere cruzar hacia la salvación, primero tiene que pasar por la iglesia. Si no pasa por esa iglesia institucional donde consumes la Eucaristía, donde eres bautizado por los obispos que ha dejado el Papa, si no cumples con los sacramentos que establecen ellos, tú no puedes acceder a la salvación, porque los necesitas a ellos, necesitas esta institución para poder ser salvo. Y eso es un punto muy importante, esto de los sacramentos. ¿Por qué? Porque recordamos que Jesús instauró la última cena, su santa cena, donde él partió el pan y dijo: este es mi cuerpo. Obviamente entendemos que está hablando de una metáfora, de un símbolo, pero estas personas lo comprendieron de una manera súper literal. Entonces ellos dicen: cuando tú comes el pan, verdaderamente estás comiendo la carne de Cristo. Sí, se ve como pan, sabe a pan, huele a pan, pero es la carne de Cristo. Entonces, el sacrificio, dicen ellos, no es que estemos haciendo otro sacrificio, sino que es el mismo, pero lo estamos actualizando, lo estamos continuando. Entonces, como había un sacrificio que hacer, tenía que haber sacerdotes, porque los sacerdotes eran los que efectuaban los sacrificios. Y de ahí que los pastores, los obispos, los ancianos dejaron de ser eso para convertirse en sacerdotes. Los únicos que podían cambiar ese pan y convertirlo en la carne de Jesús, los únicos a los cuales podemos recurrir para obtener la Eucaristía y podernos mantener en esta salvación. Por eso para ellos es importante el sacerdocio, porque sin ellos tú no puedes recibir la Eucaristía y tú no te puedes mantener en comunión con Cristo. Los necesitas a ellos. Es obligatoriamente a ellos que los necesitas. Ellos argumentan en su catecismo que el sacerdocio que tienen es dado por Cristo, en su comunión, en su unión con Cristo. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento los sacerdotes
eran de la tribu de Leví, pero Jesús nos dice Hebreos que era del sacerdocio de Melquisedec. Entonces ellos dicen, bueno, los sacerdotes de la Iglesia Católica Romana son sacerdotes de Melquisedec, porque este sacerdocio nos lo da Jesús. Y aunque ellos en su catecismo dicen que los cristianos, los feligreses de a pie, las personas que no son ordenadas como sacerdotes, aún siguen teniendo cierto sacerdocio, ellos dicen que no es de la misma cualidad, ellos dicen que no es de la misma fuerza. ¿Y qué pasa? En la religión católica romana, si tú no eres un sacerdote, por así decirlo, eres un creyente de segunda mano. Y así fue por muchos años en la iglesia, en la época medieval. Ni siquiera tenían acceso ellos a poder estudiar la Biblia. Era necesario que solamente las autoridades la leyeran y ya ellos le impartían el conocimiento a los demás. Por eso vemos que para ellos la iglesia se divide en dos: la ecclesia docens y la ecclesia dicens, la iglesia docente, la iglesia maestra y la iglesia discípula. O sea, ellos tienen la iglesia totalmente dividida en dos. Los que están por arriba, los únicos dignos, por así decirlo, de interpretar las escrituras, y todos los demás, que el único papel que les queda es escuchar, es acatar lo que te digan. De hecho, uno de los títulos que tienen estas personas de la iglesia discípula es el de seglares, o sea, personas de este siglo, personas de este mundo. ¿Por qué? Porque en esa época medieval, esa época de 1500 en adelante, del 500 hasta el 1500, si tú no, no eras sacerdote, eras una persona que estaba en un trabajo del mundo. Las únicas personas que se dedicaban a Dios, que se dedicaban a algo espiritual verdaderamente, eran los que accedían al sacerdocio. Entonces, todas las demás personas que no estaban en el sacerdocio no eran tan espirituales, no eran tan cristianos, eran creyentes de segundo orden. Y como les digo, estaban a un punto en el que no necesitaban conocer gran cosa de la teología o gran cosa de Dios. Por ejemplo, hay un catecismo muy famoso llamado el Catecismo de Astete. Fue hecho por un monje en el año 1200, y después de varias preguntas en las que el sacerdote le pregunta al discípulo sobre temas profundos, temas más complejos de la religión, el discípulo dice lo siguiente, dice así, dice, ¿qué cosas son estas? Y responde el discípulo, eso no me lo preguntéis a mí, que soy ignorante. Doctores tiene la Santa Madre Iglesia que lo sabrán responder. Maestro, bien decís que a los doctores conviene y no a vosotros dar cuenta por extenso de las cosas de la fe. A vosotros bastaos darla de los artículos como se contiene en el credo. O sea, si tú no eras un sacerdote, pues no importaba que no tuvieras gran teología. Al cabo, tú eres una persona de segundo orden, con que nos sigas ofrendando, con que sigas dando los diezmos, que en ese tiempo se daban los diezmos en la Iglesia Católica Romana. Mientras tú sigas obedeciéndonos a nosotros, no importa que no sepas de Dios, no importa que no sepas la palabra, con que sepas lo suficiente, con que sepas poquito. Desde ahí podemos ver cómo el entendimiento que se tenía acerca de los creyentes que no eran sacerdotes, pues era pobre. De hecho, un obispo en el Concilio Vaticano II dijo un comentario irónico. Él dijo lo siguiente: los seglares católicos han sido gente de 4 virtudes: escuchar, obedecer, rezar y pagar. Este era el panorama que veíamos en la época de la Reforma, que veíamos en 1500. Solamente había una élite que tenía acceso a Dios, solamente hay un grupo de personas que son sacerdotes. Sí, la iglesia reconoce que los demás también son sacerdotes, pero eso solo en la teoría. En la práctica, las personas que no estaban en las élites no podían acercarse verdaderamente a Dios. Los hacían dependientes de los sacerdotes. Era un periodo oscuro, era un periodo en el que estábamos mal. Pero ¿qué es lo que pasó? Nuestro tercer acto es el sacerdocio de vuelta a nuestras manos.
el sacerdocio de vuelta a nuestras manos. Un monje llamado Martín Lutero, estando en contra del tema de las indulgencias, de que se le cobraba a la gente para poder sacar a sus familiares del purgatorio, levantó la protesta. Y todo esto hizo que hubiera una serie de acontecimientos que terminó haciendo que un gran grupo de personas reconocieran que la Iglesia Católica Romana estaba equivocada y salieran de ese lugar. En medio de todo este proceso, Martín Lutero escribió un libro llamado A la nobleza cristiana de la nación alemana, donde rescataba el tema del sacerdocio universal. Ya no se trataba de que solamente un grupo privilegiado eran los sacerdotes, eran las personas que tenían acceso directo a Dios. La Biblia era clara, como lo vimos en 1 de Pedro 2:9, todo creyente, toda persona que cree en el Señor Jesucristo, que ha sido redimida, puede tener acceso a Dios. Y de hecho está llamado a vivir en una constante presencia con Dios. Esto no es algo que le corresponde solo a unos pocos, es algo que le corresponde a toda la cristiandad en general. Entonces, podemos recordar cómo antes de todo esto teníamos este tema de que lo espiritual, lo sagrado y lo secular estaban totalmente divididos. Lo secular y lo sagrado estaban totalmente distanciados en dos áreas de la vida. Pero ya lo dice Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Se creía que, bueno, ¿quieres ser cristiano? ¿Quieres creer en Dios? Tienes de dos, o hacerte sacerdote o vivir en lo secular, vivir en un plano no espiritual. Pero la cosa no era así, hermanos. La Biblia nos muestra que esta línea debe empezar a ser borrada, debe empezar a dejarse de separar el ámbito de lo secular y lo sagrado y simplemente llamar la vida cristiana, llamar a vivir la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana, hermanos? Hay una doctrina que fue recuperada por Lutero, la doctrina de la vocación. ¿Qué significa esto? Que todos debemos ser sacerdotes y debemos servir a Dios en todas las áreas de nuestra vida, en el Estado, en la familia y en el trabajo. ¿Y cómo servimos a Dios en todas estas áreas? Amando y sirviendo al prójimo en cualquier ocupación que tengamos. Hagas lo que hagas, seas un arquitecto, si tú haces casas, no estás haciendo algo menos espiritual que el pastor. Si tú eres una persona que vende tacos, no eres una persona menos espiritual que el sacerdote de la capilla. Lo que tú hagas, si lo haces amando y sirviendo a tu prójimo, tú estás haciendo algo espiritual, tú estás llevando a cabo la vida que Dios quiere que vivas. Si tú estás haciendo las cosas correctamente, vas a glorificar a Dios. Decía una frase muy famosa de Martín Lutero: el zapatero cristiano cumple su deber cristiano no al poner una pequeña cruz en cada zapato, sino al hacer buenos zapatos, porque a Dios le gusta el trabajo bien hecho. A Dios le gusta el trabajo bien hecho. Por eso tú puedes glorificar a Dios o vivir una vida espiritual siendo padre de familia, inculcándole moral, inculcándole santidad, buenos ejemplos, buenos valores a tus hijos. Tú eres un buen trabajador y glorificas a Dios en el trabajo. Cuando tu patrón te pide que estafes al SAT, le pongas ahí mal los números y tú en lugar de eso dices, no, yo voy a registrar lo que de verdad ingresó aquí a la cuenta. Tú eres un buen cristiano y haces lo espiritual cuando estás haciendo un examen y decides no copiar. Cuando tú haces la tarea de la mejor manera que tú puedas, en tus capacidades, pero dando lo mejor, tú estás glorificando a Dios.
Tú no estás teniendo una vida menos espiritual, no, tú estás viviendo la vida espiritual, la vida que Dios quiere que vivas, porque tú estás llamado a que en tu vocación seas un sacerdote. Esto me recuerda a una frase de un monje del siglo pasado. Y la frase es: un árbol da gloria a Dios ante todo siendo un árbol. Tú puedes dar gloria a Dios en ese trabajo tal vez sencillo o tal vez un trabajo más alto, pero en todos ellos tú puedes dar gloria a Dios. En todos ellos tú eres un sacerdote. En todos ellos tú estás llamado a vivir en santidad. Tú eres el sacerdote que Dios quiere que seas en el trabajo, en tu familia, con tus amigos. Recordemos, hermanos, que la Iglesia Católica en esos tiempos antiguos insistía en que los creyentes que no eran sacerdotes no leyeran la Biblia o no se preocuparan por estudiarla de la manera adecuada, no se preocuparan de estudiarla de manera profunda, porque ¿qué? Al fin y al cabo, las altas élites iban a darle información a este hombre. El acceso a la Biblia estaba vetado, pero con todo esto se recuperó el que todos podamos acceder a la palabra de Dios, que todos podamos conocer de viva voz lo que dice el texto bíblico. Por eso William Tyndale, un famoso traductor que tradujo la Biblia del griego al inglés, dijo lo siguiente: desafío al Papa y todas sus leyes, si Dios me hace merced de seguir vivo, de que de aquí a no muchos años lograré que el muchacho que guía el arado sepa más de la escritura que vos. Esto era lo que se estaba recuperando. Se nos estaba quitando el acceso a la escritura, se nos estaba quitando el acceso a glorificar a Dios en el área que pudiéramos estar, y ahora se estaba recuperando. Ya no solamente glorificas a Dios en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en el estado, sino que también tienes acceso a la palabra, a poderla leer, a poderla meditar desde la comodidad de tu hogar. Y alguno dirá: es que los católicos creemos esto, pero los católicos romanos creemos esto, creemos que sí se puede tener un sacerdocio especial, porque es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos eran una nación completa que estaba llamada a ser una nación santa, pero aún dentro de esa nación santa había un grupo de personas que era la familia de Aarón, que eran los sacerdotes. Entonces nosotros creemos que dentro de la iglesia, que toda ella es una nación de sacerdotes, hay un grupo especial de sacerdotes, la orden sacerdotal. Si el pueblo de Israel lo hacía, pues nosotros también tenemos esa oportunidad. ¿Pero qué respondemos, hermanos? Que esta distinción ya no tiene sentido, esta distinción ya no sirve porque Cristo ha roto el velo. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? En el templo de Dios, en el templo, salud, en el templo que estaba en Jerusalén, antes de entrar al lugar santísimo, al último cuarto donde estaba el arca, había un velo, un, lu- un- unas cortinas, por así decirlo, que si tú las pasabas cuando no debías pasarlas y estando en pecado, morías directamente. Solamente un hombre al año, una vez al año, podía cruzar esas cortinas, el sumo sacerdote. Solamente él podía estar en ese lugar directo con Dios y hacer el sacrificio pertinente. Pero cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué significa todo esto? Que nosotros también tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos intermediarios. No necesitamos decirle a alguien: oye, ayúdame o conéctame con Dios. Sin ti no puedo relacionarme con Dios. No. Estamos viviendo en esta bendita época en la cual, si tú quieres relacionarte con Dios, basta con doblar tus rodillas desde donde estés y hablarle directamente, y Él te va a escuchar y Él va a estar ahí contigo. Como el velo se ha roto, ya no necesitamos de un sacerdocio especial, porque ya todos tenemos este acceso a la presencia de Dios. Y alguno dirá: bueno, pero ¿qué onda con los pastores, con los ancianos de la iglesia? ¿Que acaso ellos no son una jerarquía? ¿Que acaso ellos no están por encima de todos los demás cristianos?
Y lo que les puedo decir, hermanos, es que no es así. No se trata de una jerarquía, no se trata que los ancianos o los pastores estén por encima de los demás miembros de la iglesia, no se trata de que ellos tengan más una autoridad así de ser superiores, ellos no valen más que los demás, sino que ellos más bien son guías. No se trata de ir arriba, de estar arriba, se trata de ir adelante, ser un guía, una persona que está al mismo nivel de dignidad con las demás personas, pero que ha sido llamado por Dios para guiar a los demás, para llevarlos a un puerto seguro. Así que no es lo mismo. Todos los cristianos estamos llamados al sacerdocio. Hebreos 13, 15, 16 nos dice lo siguiente. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, los sacerdotes estaban llamados a hacer sacrificios. ¿Por qué? Como el hombre había pecado, el hombre merecía morir. El hombre merecía pagar por su pecado a través de la muerte. Entonces, los sacerdotes estaban designados para sacrificar a los animales, a los corderos, para que de esa manera el castigo no recayera sobre los hombres, sino que el castigo recayera sobre el animalito. Y esos eran los sacrificios que se hacían en el tiempo anterior. Pero como ya no necesitamos de estos sacrificios, que era la manera, por así decirlo, en que el sacerdote lograba vincularse con Dios a través de borrar el pecado o borrar el castigo que necesitaba ser castigado, el pecado que necesitaba ser castigado. Ahora los sacrificios que nos corresponden a los cristianos es nuestra manera de vivir, nuestra vida misma. Ellos sacrificaban para vincularse, para conectarse con Dios. Ahora nosotros no necesitamos matar gente, matar animales, no necesitamos hacer ese tipo de cosas. Lo que necesitamos es vivir como Dios nos manda que vivamos en santidad. Por eso aquí es donde te pregunto, hermano, ¿cuáles van a ser tus sacrificios en tu vida de sacerdocio? Y aquí es donde nos ponemos a pensar en las áreas de cada uno, en la familia de cada uno, tus áreas personales. Vivir una vida cristiana, vivir este sacerdocio es saber los principios que la Biblia me manda y vivir conforme a eso, agradeciendo a Dios, amando a Dios en todo lo que hago y apartándome de toda inmoralidad, porque todo pecado, toda cosa vil, toda cosa sucia es una afrenta, es un golpe directo a la dignidad y a la santidad de Dios. Por eso, hermanos, el día de hoy quería traerte este recuerdo. Quería contarte esta historia épica de cómo Dios nos dio desde un inicio esta identidad de ser sacerdotes, de ser un pueblo, una nación santa. Y sí, por un momento de la historia, esta identidad se nos fue borrada, se nos fue arrebatada, de manera que vivimos como si no estuviéramos vinculados con Dios. Pero el Señor ha recuperado para nosotros esta identidad. Y ahora nosotros debemos de portarla de la manera adecuada. Así como se esperaba en el Antiguo Testamento que las otras naciones vieran al pueblo de Israel y dijeran, estos verdaderamente tienen un Dios santo, un Dios puro, un Dios vivo. La gente en el tiempo de hoy debería ver la vida del cristiano y decir, este hombre es diferente, este hombre vive santamente, este hombre se comporta como un líder espiritual porque en su trabajo hace las cosas bien, porque en su casa hace las cosas bien, ama a su esposa, la honra, como esas cosas que se aprendieron ayer en los grupos tanto de varones como de mujeres, esas cosas que nos corresponden en nuestras categorías.
Y también este hombre que en la escuela hace las tareas bien, no copia, no intenta sobornar a los maestros, esta persona que no roba impuestos, todo este tipo de cosas estamos llamados a cumplirlas y hacer de ellos nuestros sacrificios santos de olor fragante. Por eso, hermano, quiero que nos despidamos con esta frase, que te la puedas llevar en tu corazón, que quede bien incrustada en tu mente y que recuerdes este servicio. Recupera tu identidad como sacerdote para recuperar tu intimidad con Dios. Hermanos, estamos llamados a servir. Ningún cristiano está llamado a quedarse simplemente sentado en su silla. Aquí, hermanos, no queremos cristianos de segundo orden, ni siquiera creemos que exista eso. No hay una élite especial de personas que hacen lo sagrado y otra élite que hace lo secular. No, todos hacemos lo sagrado en las áreas que Dios nos ha designado. Por eso, hermanos, yo los invito a que se comprometan con la iglesia local, a que se comprometan con las actividades, con los llamados que Dios tenga para ustedes. Servir a Dios con una escoba, servir a Dios con una Biblia en la mano, se puede hacer todo eso. Tú puedes servir a Dios en el área que Dios te designe, pero para ello necesitas un corazón de servicio y tener bien en cuenta que tu identidad es la de ser sacerdote para así poder recuperar y tener esta intimidad con Dios. Acompáñame a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Padre, por este día. Gracias por el amor que nos has dado, Señor, por la manera en que te has manifestado a nosotros, por permitirnos ser llamados tus hijos y por permitirnos ser sacerdotes que se vinculan, que se unen contigo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, gracias, Señor. No nos alcanzan las palabras para agradecerte la obra que has hecho en nuestros corazones. Ayúdanos a comprender esto, a que las dudas puedan ser disipadas y a que en el área en el que nos hayas colocado podamos ser luz y ser muestras, imágenes de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.